Buen día, buenos días. Bueno, estuvimos hablando con Mercè, ¿no? de preparar un seminari sobre cómo aumentar el impacto utilizando dades cualitativas. He preparado la presentación en catalán, pero bueno, como veo que hay gente que a lo mejor tiene un poco de dificultades con la lengua, intentaré hacerlo un poco medio-medio. Tampoc crec que sigui... No creo que este seminario, que consta en dos partes, ¿no? Hoy una primera parte y la semana que viene la segunda parte, como una masterclass de metodología, porque creo que ya tenemos una cierta experiencia. Aquí hay gente que tiene mucha experiencia tratando datos cualitativas, y creo que sería interesante también que pudiéramos compartir un poco cómo habéis ido trabajando con datos cualitativos y un poco qué dificultades habéis tenido y que pudiera establecerse un poco de comunidad que nos pudiéramos ayudar, ¿no? Yo he traído como varias ideas que a mí me ayudan cuando preparo instrumentos de análisis y eso, pero bueno, un poco esa es mi idea para hoy. Yo soy Carme Grimal. Ahora mismo estoy, no he puesto universidad ni nada porque estoy en la autónoma, pero bueno, en 15 días ya estaré por aquí, así que ya nos iremos viendo. Claro, el título del seminario era cómo podemos mejorar el impacto de la producción científica en el ámbito de las ciencias de la educación. Entonces, claro, yo cuando pensaba en mejorar el impacto, que normalmente está muy centrada en la redacción de artículos, claro, pensaba, bueno, en la redacción de artículos, pero en un artículo tiene que tener un contenido que sea interesante, ¿no? Y en realidad, para mejorar el impacto de datos cualitativos, nos tenemos que remontar un poco a cómo preparamos, cómo hacemos toda esta investigación, qué instrumentos usamos, de qué paradigma partimos, cómo justificamos estas decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, un poco esto es como la estructura de estos dos seminarios. Hoy me centraré más en lo que es el paradigma de la investigación cualitativa, que entendemos por investigación cualitativa, qué pros y contras tiene la investigación cualitativa en comparación con la cuantitativa, un poco de introducción, no será muy larga, y sobre todo en el diseño de la investigación, qué instrumentos principales se usan, y cómo se puede mejorar el uso, pues con algunos elementos de validez y fiabilidad que podemos aplicar. Y la semana que viene pensaba centrarme en lo que es la preparación de análisis de resultados. Tampoco entraré mucho porque nos podemos extender infinitamente aquí, pero sobre todo pensaba centrarme en lo que es la representaciones quizá más visuales de datos cualitativos, que quizá es una cosa donde falle un poco, porque ya veremos que los datos cualitativos son muy narrativos, explican una historia, describen un fenómeno, que lo que acaba, ¿no? La consecuencia es que estos artículos son muy largos y hay mucha narrativa detrás, y quizá, pues, ayudándonos de algunos elementos visuales, facilitan un poco que se entiendan los mensajes que queremos transmitir. Y eso también en la elaboración del informe, ¿no? Y pensaba, pues, el ejemplo paradigmático del análisis de estos informes es el estudio de caso, pero bueno, podemos discutir otros más. Así que si al final del seminario de hoy tenéis sugerencias para la semana que viene o peticiones, yo encantadísima que las podemos discutir y así, porque en el fondo tiene que servirnos para todas, ¿no? Vale, pues antes de que empiece, os sugiero 3 artículos. Aquí, ¿vale? Estuve buscando mucho cuáles eran los 10 artículos de más impacto en el Social Science Citation en el ámbito de las ciencias de la educación, pero no había, es decir, tenía que bajar muy abajo para encontrar artículos de datos cualitativos. Los artículos con más impacto son o reviews, es decir, artículos donde se hace un análisis muy exhaustivo de la literatura y se comenta en profundidad,
es decir, no son artículos de investigación, o artículos cuantitativos, con muchos datos detrás, otro paradigma. Entonces, bueno, yo he tomado 3 artículos que a mí han marcado como diversos momentos de mi investigación. Son, bueno, algunos están más relacionados con el ámbito de la didáctica de las ciencias, aunque no de todo no entran en el contenido. Así que, bueno, lo que os propongo es que los que habéis tenido ordenador os pongáis con alguien que no tenga ordenador y que le echéis un vistazo a estos artículos. Leer uno, el que más os guste, ¿vale? Y, por ejemplo, discutir, ¿no? ¿Qué preguntas se hacen? Un poco cómo se plantea el marco, qué tipo de preguntas se plantean en el artículo, en su investigación, ¿vale? Y un poco qué diferencias hay entre estas preguntas y, por ejemplo, lo que sea un estudio cuantitativo o por qué podríamos decir que estos artículos son de ámbito cualitativo. Ya digo, son artículos que tienen muchas citas, o sea que no son de los top 10, pero están muy citados por ser cualitativos. Y nada, os comento brevemente. El primero es quizá más el de didáctica de las ciencias, aunque es un estudio que analiza el discurso, la modalidad del discurso, entre la influencia entre ámbito más dialógico, un discurso más dialógico y un discurso autoritativo y los modos comunicativos que se dan en una aula de ciencias. Este es el más de contenido. El segundo es un artículo muy famoso de estas 2 investigadoras sobre cuestiones de género, de identidad de género y de etnia y racial, sobre el papel de estas minorías en la educación de las ciencias. Y el último es de uso creo que es, en general, una clasificación sobre diversos usos de las nuevas tecnologías en ese momento, en 2010, que proponen también. Este no tiene nada que ver con ciencias, aunque el contexto es de ciencias, pero bueno, no entra para nada en el contenido. A ver. Si queréis, bueno, en 10 minutitos comentamos los artículos. ¿Qué tipo de preguntas se hacen? Por ejemplo, ¿quién ha escogido el primer artículo? Los autores del primer, ¿cuáles son? Scott, Mortimer, Aguiar. Vale, es que la miopía no me dice. ¿Alguien lo escogió? Era el que quería, pero empecé por el otro porque era el primero que estaba en Drive. Sí, no pasa nada. Los tenéis ahí. Sí. Pues el segundo, el de Carlone y Johnson. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Qué tipo de preguntas se hacen? Bueno, es que totes van a partir del gènere, perquè la primera que pregunten és per les dones, totes les dones. Ai, perdó. Sí, digues. No, bueno. Sempre pregunten a partir de gènere, ho fan tot com les dones, no? Viuen les seues experiències en ciència, però les 3 preguntes reincideixen amb el tema del gènere. Del género. Así que se centra mucho en el impacto, en la influencia del género, como posible. Bueno, y en un colectivo de dones en concret, que sí, cada cual no se conoce. Vale. ¿Quién más ha leído así brevemente? Sí, nosotros. A mí las preguntas, como es que, como parece que quieren investigar el fenómeno muy profundo y no sé, no tengo otras relaciones. ¿No? Y habéis subrayado 2 cosas diferentes, ¿no? Una es una sugerencia de que quizá estas autoras se preguntaban, ¿no? Cómo viven estas personas, estas mujeres, su trayectoria en el ámbito de las ciencias. Y quizá un análisis más profundo, ¿no? Esto quizá sería factible en un análisis cuantitativo. ¿Qué pensáis?
¿Por qué? Porque sí, porque no, ¿eh? Yo no... Lo que pasa es que como pretende hacer el análisis en profundidad, menciona que hace un estudio tipo etnográfico, en donde se estudian muchas características de estas mujeres, pero en su propio entorno. De lo poquito que alcanza a ver, que son 15 mujeres latinas, de origen africano, indígena, etc. Entonces el trabajo con ellas, al parecer, por lo poquito que alcanza a ver, es bastante profundo de manera individual. Entonces aquí, claro, hay varios elementos, ¿no? Uno es la consideración de la individualidad de la persona, es decir, el análisis en profundo, y eso será una característica del paradigma cualitativo, tiene mucho que ver con entender el mundo a través de los ojos de esa persona, y para ello se necesita un análisis muy en profundidad, muy entender pues esa historia, esa trayectoria de vida. ¿Y cuántas personas habían en esta... ¿Cuántas mujeres investigaban? 15. 15, claro. Eso es poco compatible con una visión cuantitativa, porque quizá una visión más en profundidad necesita mucho trabajo detrás. Y entonces ampliar la muestra, quizá contemplar, por ejemplo, 100 personas es poco viable con unos tiempos un poco habituales. Bueno, vale, entonces, cosas a tener en cuenta. Análisis cualitativo, se contempla mucho la historia, la visión, la interacción de esa persona en su entorno, un poco cómo vive eso. Bueno, ¿cuál es su visión de esto? Vale. ¿Algún comentario más sobre este artículo? A mí la tabla de los participantes me sembla molt clara i bonica. Si quieres, bueno, explica una mica per la resta que no ha llegit aquest article com és... La taula? Sí, bueno. Què fa? Simplement per a que et facis una idea ràpida de la mostra que empra, perdón, es que se me olvida lo que la primera columna le pone nombre a los participantes, a la siguiente habla de qué etnia tienen, luego ya se centra en campos de estudio, qué rol tienen, si son estudiantes de doctorado, ya son doctores o qué hacen, ¿no? Luego... no, es que hay una columna que es de la ocupación actual y allí los clasifica en 3 ámbitos de estudio y ya está, pero como un cóctel lo ves enseguida. Eso será importante también en algún momento para aumentar, ¿no? Como decíamos, es verdad que estas 15 mujeres van a ser estudiadas muy en profundidad, pero en algún momento habrá que dar como un snapshot, ¿no? Una visión puntual, aunque sea muy parcial, pero para que nos podamos hacer una idea, en plan, vale, tenemos un poco ese panorama, pues vamos a usarlo en profundidad. Dime. Pues para eso dice, no lo conozco, pero dice que utiliza para el análisis de datos un método de Spradley, que se llama método estructural semántico, análisis estructural semántico. La verdad no lo conozco, pero asumo que esa es la forma de catalogar los resultados obtenidos. Yo tampoco lo conozco, pero bueno, un poco sí. Luego, si queréis dejamos un poco el análisis de los datos para la semana que viene, porque si no se nos va a alargar mucho, pero bueno, es interesante ver porque hay mucha diversidad también, aunque la mecánica sea parecida, un poco el sentido de la construcción de significado es diferente, hay diversidad dentro del análisis del ámbito cualitativo. Bueno, el tercer artículo sobre Glazewski, Ottenbreit, Witch, ¿has echado un vistazo el resto? ¿Sí? Vale, ¿qué tipo de preguntas se hacen? ¿Cómo y por qué los profesores utilizan la tecnología para identificar los valores y creencias relativas al uso? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? El cómo, de algún modo, vuelve a salir, ¿no? Porque antes también lo hemos visto. Y el por qué también es algo que
quizás sea muy discutido en el ámbito cuantitativo, porque establecer relaciones causales con los datos, bueno, no deja de ser un poco peligroso. En el ámbito cualitativo quizá nos podemos tomar esa licencia, ¿no? Como estamos teniendo en cuenta mucho la perspectiva del sujeto, bueno, si podemos considerar un poco que es su visión, ¿no? Vale, bueno, no me quiero alargar mucho más con esto. Bueno, 4 paradigmas un poco, en el ámbito, 3 que son más de cualitativo y uno que me interesaba comentarlo porque cuando vayamos a dar validez y fiabilidad a nuestro diseño de recogida de datos, habrá muchos ítems que tengan relación con el ámbito cuantitativo, que digamos que se considera que parte de una visión como más ordenada, como de intento de clasificar el mundo, y que muchas veces es predictiva. Lo que hace es establecer relaciones matemáticas entre datos recogidos, tomados, bueno, para establecer relaciones, predicciones, establecer un poco, bueno, relaciones objetivas. Y lo pongo muy entre comillas porque en realidad no hay nada objetivo. Toda la ciencia que sale de una producción humana nunca va a ser objetiva. Pero bueno, tradicionalmente son el que ostenta un poco el galardón de ser más objetivo, entre comillas. Y 3 paradigmas que se engloban en el ámbito cualitativo. ¿Por qué los separo? Porque, bueno, también es interesante tener en cuenta, de hecho, el artículo, es decir, el primero es el ámbito comprensivo, que quizás es con el que estemos más familiarizados, y más familiarizadas, que simplemente es interpretar la visión a través de los individuos que se consideran, un poco como lo que hemos visto, ¿no? En los usos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías en el aula, pues, bueno, cómo estos profesores interpretan estas visiones, con qué objetivos se usan, bueno. Digamos, cuando este análisis se realiza un poco con una visión más crítica para empoderar a los propios sujetos, esos estudios se integran en lo que se llama una aproximación emancipativa de la teoría crítica. El segundo, que teníais, el de Carlone, es emancipativo, porque se considera que tradicionalmente todos los estudios de género, bueno, ¿por qué se realizan estudios de género? Un poco para poder combatir estas minorías, para poder dotar de equidad a los diferentes ámbitos, etcétera, etcétera. ¿Vale? El primero no persigue ese objetivo, simplemente describir, el segundo sí. Y el tercero, que ya, bueno, estos ya quizá nos quede mucho más lejos, que son deconstructivos totalmente. Se plantean incluso, o sea, pretende emancipar a los sujetos, pero no cuestiona para nada la estructura social, en sus raíces. Los deconstructivos sí, van a un poco a cuestionar, pues bueno, porque un poco las normas que nos rigen, ¿no? Y yo creo que pocas veces vamos a ver estos artículos, se publican muy poquito. Donde más nos vamos a mover en el ámbito cualitativo van a ser estudios comprensivos y quizá emancipativos si alguien trabaja con estudios de género. Pero vamos, de estos paradigmas en realidad a nivel de toma de diseño de investigación y de análisis tiene muchas similitudes. Bueno, cosas a tener en cuenta, hay algunas salían. Me centro en el comprensivo porque los demás, bueno, son como una elaboración con una intencionalidad más combativa, no una investigación de entender lo que pasa. Cosas también que vamos a tener en cuenta. El sujeto pasa a tener un protagonismo muy importante. Las interpretaciones, de algún modo, van a ser negociadas. Y eso va a tener en cuenta tanto en el diseño de la investigación como en la interpretación de los datos, que voy a comentar la semana que viene. Y, por ejemplo, los eventos que se consideran son únicos. De hecho, vamos a buscar eso, eventos que, bueno,
que se marque en un contexto cultural determinado, con unas personas determinadas, con un background detrás determinado, que consideran de algún modo que la realidad es compleja, se puede leer a muchos niveles, hay muchas influencias, ¿no?, en lo que sucede en una misma actividad, y bueno, pues eso tiene sus puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, bueno, esos son varios estudios, tampoco no entro mucho porque luego os paso las diapositivas, pero cosas que han cuestionado, ¿no?, a la investigación cualitativa y por qué de algún modo no tiene tanto impacto como la cuantitativa. ¿Por qué? Por ejemplo, puede ser que el propio sujeto no sea consciente de lo que pasa y entonces nos perdamos una parte, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en este estudio de las mujeres latinas en el ámbito de las STEM, puede ser que no se hayan dado cuenta de que en realidad están en desventaja, y entonces eso tampoco ayude un poco a construir la teoría para ayudar a sus compañeras, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, podría suceder que un mismo docente, si va a hablar con nosotros o con un compañero, diga cosas diferentes. Podría ser que estuviéramos forzando un poco que nos diga lo que queramos oír o que no nos diga lo que queramos oír, porque en realidad nos ve como alguien de fuera que le imponemos algo. Y no hay algún modo de obtener una visión como más objetiva, no tanto, bueno, sí está muy bien lo de tener en cuenta la visión del propio sujeto, pero bueno, de algún modo, ¿no? Eso, ¿para qué sirve otra persona, a otra mujer latina, por ejemplo, que esté trabajando en el País Vasco, por decir algo? Bueno, me interesa saber cuál es vuestra opinión al respecto de esto, cómo quizás si os habéis encontrado con estas dudas en vuestras investigaciones, cómo las habéis solucionado. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y intentas, ¿qué medidas intentas tomar para...? Hombre, claro, porque a la que preguntas algo, tú mismo, antes de que nadie te cuestione, tú ya te estás cuestionando, ¿no? El hecho de que yo pregunte esto es quien yo soy en este momento. Entonces, en diferentes momentos preguntarías cosas diferentes y evidentemente los sujetos también, el output que te dan es a partir de lo que tú le has preguntado. Todo esto tiene la validez que este momento, que estas personas tienen, y claro, qué relevancia puede tener esto para otros, ¿no? En otros momentos, desde otras perspectivas. Y por eso tiene tan poca relevancia lo que yo diga donde sea, porque mi investigación es muy pequeña, sí que a mí yo alucino de lo interesante que es, pero entiendo que no sea alucinante para el resto del mundo. ¿Qué pensáis de los demás y las demás? Bueno, el problema que tenemos en las ciencias sociales y en el caso de la educación es que por la tendencia positivista tendemos a todo a convertirlo en números, porque eso es lo que de alguna manera valida lo que estamos investigando. Pero si nos vamos a la teoría de la investigación de la que tú estás hablando, lo que deberíamos estar haciendo ni siquiera es estadístico, cuantitativo. Deberíamos estar mucho más cercanos a ese tipo de metodologías cualitativas, de las cuales hayas mencionado alguna, la fenomenología, la metodología, la dirección simbólica. El problema es lo que tú estás mencionando, es que eso se vuelve tan particular de mi propia investigación que probablemente genere menos interés que contar con estadísticas. A veces las estadísticas llaman más la atención que las descripciones en profundidad que uno lograría a través de estudios. Al final necesitan poco o menos que lo mío, porque cuando haces unas estadísticas que dicen, ¿no?, que analizan, pues no sé, 1000 sujetos, y al final, ¿qué es esto? Porque no has aprendido mucho de quiénes son esas personas de verdad, yo qué sé. Le puedes dar la vuelta si quieres, pero sí que el debate está. Claro, es verdad. O sea, por un lado,
eso no nos juega en contra los números, ¿no? Claro, aquí máximo vamos a tratar 15 personas. Quizá en una tesis doctoral, pues 20, pero, por ejemplo, yo en mi tesis traté con 6. Eso por un lado nos va a ir en contra, pero porque siempre eso luce más, que haya 1000, 10.000 personas. Pero de otro modo es como, bueno, y entonces esas 10 personas ¿para qué me sirve estudiar en profundidad esas 10 personas, ¿no? ¿Cómo se extrae esta teoría que yo puedo construir? Os pongo un poco de preguntas así tendenciosas para que... Es que un problema o una limitación que podemos tener es lo que no puedes generalizar. Lo que tú no puedes con una... No puedes. O sea, no está a veces bien visto o no es pertinente el a partir de un trabajo que puede ser muy en profundidad pero muy limitado en el alcance, en intentar extraer algo que tú puedas trasladar a otro contexto, en otra realidad. Claro, nosotros, o sea, la investigación educativa, la investigación muchas veces en ciencias sociales es muy contextual. Tiene que ser así, si no, no. Es un poco lo que estás comentando antes, ¿no? Pero claro, cuando tú estás moviéndote en un contexto determinado, con una serie de características que afectan mucho pues, a la situación personal, a las creencias, a una serie de aspectos, eso tú no lo puedes llevar a otros. Ahí a veces dirán, bueno, a mí me parece muy bien lo que pasa allá, pero lo que pasa en mi casa es lo que pasa en mi casa, ¿no? Entonces necesitas eso, bueno, pues yo no lo entiendo como un problema, sino entiendo pues, que es un handicap más o una limitación o una variable a tener en cuenta a la hora de tu plantearte tu investigación. Sí, es verdad. Jugar con eso. De hecho, estoy de acuerdo, ¿eh? En el paradigma cualitativo, el contexto va a tener una relevancia crucial, pero es que en realidad también lo tiene en el cuantitativo y normalmente no se visualiza tanto. Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, los estudios PISA, cuando hacen el muestreo en los países, bueno, pues consideran las realidades de cada país y si vais a ver los test, cuando miden el índice socioeconómico de los estudiantes, cada test está personalizado para cada país. Es decir, cuando te preguntan cuántas tablets tienes en tu casa, cuántos teles tienes en tu casa, cuántas no sé qué, pues esa lista de ítems está, pues para Lituania, en vez de teles se van a poner iPads, en vez de no sé qué. Es decir, bueno, hay una consideración del contexto. ¿Y qué quiero decir? Que a veces yo tengo la sensación que tenemos un poco de complejo de inferioridad. Me gustaría romper un poco una lanza a favor de eso, ¿eh? Y en realidad no es el que sea tanto contextual, para mí no es un problema, siempre y cuando bueno, podamos justificar esa importancia. Y que también me gustaría, bueno, mostrar algunos de mi convencimiento en que, aunque sea muy centrado en un propio sujeto, se van a poder extraer algunas conclusiones, no generalizables, obviamente, pero sí que en las que se pueden encontrar similitudes en otros contextos educativos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, los grandes estudios de Piaget, ¿los conocéis? ¿Sí? ¿Cuántos sujetos estaban cuando se describieron los estadios? Era su hijo, ¿no? Su hijo, uno. Entonces, bueno, Piaget a nadie lo cuestiona hoy en día y se basa en un sujeto. Quiero decir, bueno, se pueden encontrar varias cosas que se pueden extraer, ¿no? Bueno, vamos a movernos un poco más, ¿no? O sea, bueno, esto ya lo discutiremos. Os invito a que volváis al artículo que teníais abierto y centraros en la metodología. Vamos a hacer un poco vamos a mover y vamos a discutir porque bueno, tenemos un poco situado el tipo de preguntas que se hacen, un poco la relevancia del sujeto desde el paradigma cualitativo, un poco se pone manifiesto su visión. Esto cómo se
mecaniza. Y un poco desde esta óptica, vamos a entender cómo buenos estudios lo han hecho y luego vamos a ver cómo se puede hacer para tener mayor impacto. Nada, os dejo un ratillo más y lo comentamos. Sí, y dan los métodos si queréis. ¿En el brasileño? ¿Eh? El brasileño no encuentra el método. El de los discursos. Tiene que estar porque era... A ver, lo voy a ver. Si no, es que os seleccioné mal el... No, es que es un poco... Sí, hace Es una revisión. No tiene Hace el apartado de análisis, metodología, pero a lo mejor lo pone, pero habrá que buscar más. A ver. Está, bueno, empieza aquí, en la página 7. Esto es Carbone. Ah, el otro. De Scott. El de tension between Ah, corrective and dialogic discourse. es que como, vale, es que había entendido que no, nadie lo había abierto, entonces ya no iba. No, era el que yo quería, pero empecé por el otro que era el primero. Pero este es más interesante. Pero también Vale, sí, perdonad porque ya. Este es el análisis de discurso. Sí, no sé, mira, bueno, no, pues no hagáis caso, porque es que hay otro de Scott Mortimer que sí que es más, Estructural. sí, bueno, es más empírico. Este presenta, este me va a servir para el análisis propiamente la semana que viene. Vale. No lo uséis para lo de No, ahora. está chulo, el tema me interesa. No, es bueno, se cita muchísimo este artículo, pero quizá no para este seminario. Voy a explicar el paradigma y el abordaje, porque se van añadiendo cosas, ¿no? Tengo que escoger un paradigma, un abordaje, un método que case con todo. Sí, bueno, yo he simplificado un poco, pero si quieres compartir... O sea, me preguntas si lo voy a explicar o... No, porque me parece curioso, un abordaje es ético, ¿no? Sí, Yo cuando hablo de abordaje, por ejemplo, utilizo abordaje multimodal, sí. pero no sé si hace falta o es algo... la filosofía que me informa, ¿no? O sea, sí que tenemos que justificar un poco desde qué lentes interpretamos la realidad, pero tampoco hace falta que sea tan detallado como es eso, o tampoco es que haya un consenso en cómo, en el significado, ¿no? Paradigma, abordaje, metodología, métodos. Bueno, hay un poco de grises. De hecho, hay estudios que dan por, o sea, ni justifican que están en el paradigma cualitativo, simplemente con el marco teórico, como todos son estudios cualitativos, pues ya se asume que el abordaje, bueno, el paradigma va a ser cualitativo. Es decir, no es una... Yo creo que sí que nosotros tenemos que, de algún modo, bueno, situar al lector desde donde vamos a hacer eso, pero tampoco creo que sea un elemento que vaya a dotar de mucho impacto a nuestra investigación. Un poco que era el objetivo del seminario. Pero bueno, te ha sorprendido por eso, ¿no? Porque sí. Más o menos. Sí.
¿Cómo han planteado el diseño de estas, de la metodología para dar respuesta a las preguntas? Por ejemplo, en el estudio de Carlone y Johnson, ¿qué hicieron allí? Bueno, primero hacen unas entrevistas, ¿no? Y las hacen entre unos años y a posteriori por email vuelven a hacer otras entrevistas y luego ese análisis lo hacen con, bueno, un método de análisis semántico de la estructura utilizando el modelo que tenían como una guía. Y a posteriori también hacen pues, un análisis taxonómico y otras cosas, pero básicamente utilizan el modelo y a partir del modelo analizan el discurso que han obtenido. Vale, dime. A mí lo que me ha parecido curioso es que enviaron a los participantes el draft del artículo y ellos han hecho sugerencias y cambios. Y eso no lo sabía que se puede hacer en la... Sí. Y eso de hecho va a ser uno de los elementos que os comentaré que da validez a lo que vamos a hacer. Es decir, cuando hablamos de tener en cuenta el sujeto de estudio, no solo es para entrevistarlo eternamente sobre su vida, también es muy interesante, sino para contrastar que nuestras interpretaciones que estamos haciendo de su vida tienen un sentido para ello. De hecho, se suele usar bastante, incluso en algunos estudios para el diseño de la metodología. Es decir, incluir en los participantes en decir, bueno, pues ¿cómo crees que va a ser mejor que tomamos estos datos? O sea, mejor que entrevistarte o lo que sea. Sí. Eso también, digamos, como siempre vamos a tener que dar una solución de compromiso, porque claro, esto alarga mucho más un estudio, pero bueno, sí. Vale, entrevistas. Un estudio, de algún modo, longitudinal, ¿no? Porque es a lo largo del tiempo. Vale. Que se toma en cuenta también al participante en la elaboración de las interpretaciones. ¿Algún comentario más? ¿No? Que, en el último, en el de las creencias del profesorado sobre las TIC. Un estudio de caso en dos fases. Multi-estudio de caso. Un Multi-estudio de caso. multi-estudio de caso. Son dos estudios de caso y después comparan los No, resultados. son 8. Hace 8 estudios de caso. Sí, Y- dos casos prácticos a 8 profesores, creo. Por lo que he entendido, hace 8 y luego cuando ya tienen analizados los 8 casos, luego los comparan entre los 8. Si no lo he entendido mal. No sé qué dice la profesora. Entiendo que a 8 profesores les hacía los casos prácticos. Claro, sí. Pero estos son los instrumentos, ¿sí? Sí. O sea, de hecho, eso os lo cogí porque ¿ves? Para mí es un artículo en la que la metodología no está bien planteada, porque el estudio de caso es, para mí, la elaboración un poco de producto final. No tanto la presentación del paradigma de análisis, ni de toma de datos, ni de diseño de la investigación. Es decir, entrevistar, por ejemplo, eso se puede hacer también como un estudio de caso en este contexto. No se tomó un poco la forma del estudio de caso, pero se podría haber hecho. Y en este caso, bueno, se tomó el multi-case study. Se podría no haber hecho. Pero digamos, para mí es la fase final, aunque hay gente que defiende que no, que es desde el principio y tal. Pero no te da poca indicación un poco de cómo se han tomado eso, en qué evidencia se basan. Son 8 profesores, dos estudios de caso, bueno. En definitiva, un poco, hay poca variedad cuando pensamos en la toma de datos en el paradigma cualitativo. Básicamente, muchas entrevistas, cuando observaciones y recogida de producciones. Básicamente es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, estos elementos son con los que vamos a jugar cuando vamos a dar respuesta con nuestras preguntas de investigación.
¿Conocéis alguna más? Sí, ¿no? Podría ser un debate o multi-interacción, en lugar. Entonces está en el capítulo de entrevista, no sé si... Sí, entrevista puede ser individual o grupal, ¿eh? Sí, pero sí. Por ejemplo, un debate de interacción, eso podría estar un poco a caballo entre la entrevista y la gira de producciones con la observación, cuando se promueve, por ejemplo, un role-playing entre los participantes, que se simula una situación. Ese quizás sería el único caso. No lo puse, pero, o sea, lo quité al final. Pero bueno, en el fondo nosotros ¿por qué lo quité? Porque nosotros como investigadores e investigadoras lo que hacemos es observar, hablar o conectar, digamos, otras producciones que no sean actividades. Por eso ese fue mi criterio. ¿Tenéis? Dime. Un cuestionario con preguntas abiertas es también un instrumento de recerca, ¿no? Validativo también, para añadir. Esto sería, digamos, luego iríamos a los instrumentos. Vale, perdón. ¿Vale? Un cuestionario con preguntas abiertas, según cómo sean esas preguntas, podría ser, por ejemplo, una producción. Porque es algo que el sujeto produce y en base a unas demandas que tú le das, unas consignas. Sí, por eso, digamos, las producciones son muy variadas. De hecho, creo que es con lo que normalmente estamos más familiarizados y familiarizadas. Porque es más fácil, es mucho más ágil. ¿Tenéis experiencia en recogida de producciones, en encuestas y...? Eso entiendo que sí, ¿no? ¿Entrevistas y observaciones habéis realizado? ¿Sí? ¿Entrevistas? ¿De qué tipo? ¿Individual o grupales? ¿De todo? ¿También observaciones? Sí. Pues, bueno, yo lo que hice un poco es, a partir de aquí, centrarme en estos tres elementos, poner de manifiesto algunos elementos que se dicen en la literatura, que es lo que tendría que tener una buena observación, pero poner con la finalidad de ponernos a debate y partir también de cuál ha sido vuestra experiencia y cómo habéis diseñado lo que sería una buena observación, una buena entrevista, y que podamos tener ejemplos prácticos de los que hemos trabajado en el grupo. Observaciones, ¿no? Quizás sea, algo un poco más extraño. Las usaremos o se usan normalmente cuando el investigador o investigadora quiere tener una experiencia en primera persona de esa situación de estudio, o sea, más centrada en la situación, o un poco las acciones que desarrolla una persona, ¿no? Generalmente, cuando la actividad es sincrónica, es decir, que una parte la actividad sincrónica es decir, que sucede en tiempo continuo, es decir, no se pasa una cosa y luego en otro momento de tiempo sucede otra cosa y en otro momento de tiempo sucede otra diferente, sino que tiene un inicio y un final acotado en el tiempo, aunque no quiere decir que todo suceda presencialmente en la misma situación, y lo sabemos perfectamente cuando trabajamos con herramientas digitales. Hay cosas que suceden físicamente y cosas que no. Y sobre todo cuando la actividad sucede en escenarios naturales, y quiere decir con escenarios naturales que son espacios que no controlamos, ¿no? El típico ejemplo es la etnografía, cuando vamos a estudiar un poco el sujeto en su contexto, vamos a mirar. Instrumentos que se usan, y seguro los conocéis, pues eso puede haber mucha variedad, ¿no? Destacado los tres más importantes, o los que se mencionan habitualmente. Pautas de observación, que pueden ser estructuradas o no estructuradas. También notas de campo estructuradas o no estructuradas. O grabaciones con
con cámara de vídeo o con audio. Cuando hacemos una buena observación, bueno, una observación en general, también podemos tener diferentes roles en la actividad que sucede, tanto desde mantenernos como un observador o observadora externo o tener una implicación directa en la actividad. De hecho, aquí hay muchos matices, ¿no? Incluso hay muchas investigaciones que se enmarcan en el contexto de investigación-acción.